Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, hoy un nuevo estudio filatélico se ha terminado. Como la mayoría de ustedes saben, las comisiones FIAF de Filatelia Tradicional y de Historia Postal han promovido la creación de estos equipos que se han venido reuniendo en forma virtual durante esta pandemia. Tenemos que agradecer a los más de 50 filatelistas que se han integrado y donde muchos de ellos siguen adelante con sus proyectos todavía. Durante estos trabajos, pienso yo, siempre hay intercambios de ideas y eso hace que quienes integran estos grupos de estudio sean los que más lo disfrutan y aprenden. Y gracias al espacio que nos brinda mi oficina a través de Henry y Alfonso, ustedes acá ven el resultado final y que luego estará publicado en la revista FIAF. Espero que lo disfruten y los dejo con Olivier. Bueno, muchas gracias Walter por la introducción y como decías vos, muchísimas gracias a Alfonso y a Henry por este trabajo que están haciendo con mi oficina, que realmente es espectacular. Hoy nos vamos a divertir con este tema que son las agencias postales extranjeras en el Atlántico Sur. Es un tema que ya otros filatelistas en el grupo lo han tocado para otros países, y esta vuelta lo que vamos a charlar esta noche es sobre Argentina, Brasil y Uruguay. Es una charla que compartimos con Walter y Beraldo, y realmente, bueno, ustedes ya conocen quiénes son Walter y Beraldo, no hay que presentarlos mucho, son dos referentes de la filatelia sudamericana y mundial, y acá hay muchas piezas que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que son de la colección de ellos, y realmente son muy interesantes para verlas. Acá un poco, esto es el temario de esta noche que vamos a tocar. Básicamente, primero hablamos un poco del periodo de vigencia de las agencias del Atlántico Sur. Después hablamos, ya entramos en las agencias postales inglesas en Argentina, Uruguay y Brasil, donde vamos a un poco ver las marcas postales, las tarifas, emisiones y ejemplos a través de cartas que vamos a ver. Lo mismo vamos a hacer con la agencia postal francesa en la Argentina, Uruguay y Brasil, para ver las marcas postales, tarifas, emisiones y ejemplos, y al final para las agencias postales italianas en la Argentina y Uruguay. Como ustedes capaz saben, en Brasil no hubo agencia postal italiana. Y al final de todo vamos a ver lindos ejemplos de rarezas, que yo considero que son rarezas, destinos raros, cartas que realmente son fuera de lo común de estas agencias, ¿no? Un tema importante para comentar en lo que se refiere a agencias postales, que a veces algunos se confunden, vamos a hablar solamente y ver piezas o cartas que tienen matasellos aplicadas en la agencia consular. También existen otras marcas postales o franqueos con sellos franceses o italianos o ingleses que no pasaron por la agencia postal. Es un tema para comentarlo porque genera un poco de confusión, sobre todo en las cartas que fueron enviadas a través de los agentes postales embarcados, sobre todo con sellos franceses. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen, lo que fueron las agencias postales en Sudamérica. Por suerte acá, en este espacio, ya hemos tenido varias presentaciones y charlas muy interesantes y lindas, como en el caso de Uruguay a través de Walter, y Bolivia y Chile, que hizo Jesús, hablando de las agencias postales en Bolivia y en Chile. También en Perú, Jesús y Guillermo Llosa hicieron dos muy lindas charlas, y de la francesa, de la agencia postal francesa, hizo una charla también muy didáctica y muy amplia, Walter, igual que Pablo Novoa de Ecuador. Y para la agencia postal italiana, Walter también hizo una charla sobre lo que fue la agencia postal en Montevideo. Por lo cual, si ustedes ven acá, en la agencia postal británica también había agencias en la British Guiana, en Colombia y en Ecuador. Son lugares que
están como libros casilleros, por lo cual seguramente algún día capaz tenemos la suerte que alguien se anima a dar una charla sobre estas agencias, y lo mismo para la Agencia Postal Francesa, donde tenemos capaz el caso de Chile y de Colombia, y Perú y Venezuela, donde yo creo que todavía no hubo ni una charla acá en mi oficina. Bueno, arrancamos con el punto 1, lo que es el periodo de duración de la Agencia Postal en Atlántico Sur, tanto la inglesa, francesa como la italiana. En Brasil arrancó en el año 1838 hasta 1874, en la Argentina empezó el año 1851 hasta el 73, el Uruguay también es muy, muy similar, del 51 al 72, y la Agencia Postal Francesa en Brasil duró muy poco, nada más que duró de junio a octubre del año 1860, y Argentina, bueno, parecida a la inglesa, y Uruguay fue del año 1860 al 73 en este caso, y Uruguay del 60 al 72. La Agencia Postal Italiana funcionó en Argentina del año 1874 a 1878, y Uruguay de 1874 a 1880. En líneas generales, ¿por qué han cerrado las agencias postales en el 74, 73, 72 Uruguay, tanto la agencia postal inglesa como la francesa, para Argentina o para Uruguay? Porque el gobierno en un momento dado, en el 73, ya se puso bastante celoso de la actividad de las agencias postales francesas e inglesas en Uruguay y en Argentina, y llegó un momento dado que han sacado un decreto en el cual obligaban a que cada carta que salía de Uruguay a Argentina tenía que llevar sellos nacionales, y querían como recuperar 100% de la soberanía postal del correo en dichos países. Eso terminó directamente en el cierre de las agencias postales en Uruguay, creo que en octubre del 72, y en Argentina en junio del 73. A partir de ahí, la agencia postal dejó de funcionar, lo que sí, todavía había acceso a comprar sellos ingleses o franceses para franquear cartas. En el caso de Brasil, duró muy poco la agencia postal francesa, solamente un par de meses, porque Brasil firmó un convenio postal con Francia en el año 1860, en octubre, por lo cual no tenía más ningún sentido mantener abierta la agencia postal francesa en Brasil. En el caso de la agencia postal italiana, fue un poco diferente a la agencia postal inglesa y francesa. Siguió funcionando la misma hasta el 78, hasta que Argentina entró en la UPU, y Uruguay en el año 1880, digamos. Abajo en la pequeña estadística que armamos para saber cuántas cartas circularon a través de la agencia postal inglesa en la Argentina, en la brasilera y la uruguaya, y claramente Argentina, en la mayoría de los casos, tiene mucho más correspondencia, muchos más ejemplos, había mucho más correspondencia que circulaba en esa época. Es mucho más sencillo conseguir cartas con franqueos ingleses que salen de Buenos Aires, que salen, por ejemplo, de Montevideo y de Brasil. Es muy raro encontrar, nuevamente, por el periodo de duración, cartas con marcas consulares de la agencia postal francesa, porque obviamente funcionaba más que 4 meses. Según la estadística de Veraldo, se conocen a más que 19 cartas con marcas consulares desde Brasil. Y en el caso de la agencia postal italiana, ustedes ven acá una torta que dice a priori que cartas circuladas de la Argentina a través de la agencia postal son más raras que las de Uruguay, pero esto porque en Buenos Aires se usaba también muy poco tiempo una marca postal de agencia postal que en Uruguay se usó un poco más la de Montevideo. Lo que sí, en Argentina hay mucho más cartas con franqueo italiano que salió de Argentina hacia Italia, pero que no han pasado por la agencia postal italiana. Es decir, es mucho más común, si ustedes ven franqueo con franqueo italiano, que sale de Argentina, que sale de Uruguay.
Acá vamos a ver ahora las marcas postales que se conocen en cada una de las agencias postales. En Argentina, digamos, a través de la Agencia Postal de Buenos Aires, en 1851 apareció la primera marca postal, que es la de Buenos Aires con el doble arco, y de Buenos Aires Paid. Estas marcas son muy similares a las que también se conocen en otras agencias en Sudamérica. En 59 apareció la marca ya circular de Buenos Aires, y en mayo del 60 apareció el primer cancelador de sellos, el B32, junto con las marcas de franqueo insuficiente y el registrado. Como ustedes ven acá, los recuadros en rojo quieren decir que son marcas muy raras de ver. Se conoce máximo 1 o 2 ejemplares de estas marcas postales. Cuando el recuadro está en azul es porque no se conocen ejemplares. Son marcas que están en los libros, pero que en principio no se conocen cartas o franqueos que lleven esas marcas. Bueno, en el 61 aparece otra marca circular de Buenos Aires. En el 63 aparece la segunda marca, que es B32 circular, que es sumamente raro, muy raro. Se conocen muy pocos ejemplares, después vamos a ver uno. Y vemos otra marca de Buenos Aires circular, que es muy similar al 61, con el otro es Registered, y el franqueo insuficiente. Y en el 66 aparece una marca circular Buenos Aires Paid, que reemplazaría en cierta manera al Buenos Aires Paid con la coronita, que es 51. Y en 70 aparece el tercer cancelador de franqueo, que es el B32 de forma oval, pero vertical. Y ya en 73 sí está el cierre de agencia postal, como les había comentado, y ya a partir de julio de 73 vamos a encontrar franqueos mixtos con sellos ingleses y nacionales, pero que ya no llevan más marcas de la agencia postal de Buenos Aires. En la Argentina es interesante que no pasa en otros países de Sudamérica. Existen 3 canceladores. El B32 óvalo, digamos, horizontal, el circular y el vertical. En las demás agencias postales en otros países generalmente se conocen 1 o 2 marcas, no 3 diferentes. Bueno, Montevideo tiene un caso muy similar. El 51 también le llega a ellos la marca Montevideo con el doble arco y el cronita del Paid at Montevideo. En el octubre de 64, o sea, 4 años más tarde que Buenos Aires, llega el cancelador C28 y recibe la agencia postal de Montevideo las primeras remesas de sellos ingleses para franquear cartas en la agencia postal de Montevideo. También reciben, igual que Buenos Aires, la marca Registered y el Insufficiently Prepaid. Y en el 66, parecido también a Buenos Aires, el circular Montevideo, el Montevideo Paid. El 72, otra remesa con unos matasellos que son similares a los anteriores. El 72, Uruguay cierra la agencia postal, por los motivos que ya habíamos comentado, donde ya el gobierno uruguayo intercede y quiere que las cartas lleven el franqueo nacional, igual que después en Argentina en 73, y hace provocar el cierre de las agencias postales en ambos países. Acá todavía hay que comentar algo para lo que es Buenos Aires. El libro de Parmenter comenta que el cierre definitivo de la agencia postal de Buenos Aires fue en finales de junio, en finales de 73. Yo la verdad que no encontré cartas con marcas de la agencia postal inglesa entre junio a diciembre de 73. Vamos a Brasil. Brasil, en comparación con lo que es Uruguay y Argentina, tiene 3 agencias: la de Río de Janeiro, la de Bahía y la de Pernambuco. Es la primera agencia de las 3 en funcionar a través del año 1838 con el doble arco de Río de Janeiro. En el 43 recibe una
matallero similar al del 38, con el doble arco, y el 51 recibe el Painted Río de Janeiro, igual que después ya Bahía y Pernambuco reciben también las marcas correspondientes de Painted Bahía, Painted Pernambuco y el doble arco correspondiente. El 56 recibe otra marca que es el Río de Janeiro, un poco diferente al del 43. Pernambuco recibe una marca circular, que después también es similar al 62, igual que el Río de Janeiro. Y el 66 es cuando finalmente también en Brasil se puede franquear cartas con sellos ingleses y aparecen los matasellos C83 para Río de Janeiro, el C81 para Bahía y el C82 para Pernambuco, y junto con ese matasello también se recibe la marca del franqueo insuficiente de Río de Janeiro, el registrado, también para Bahía y también para Pernambuco. Estas marcas son sumamente raras, se conoce creo que un ejemplar nada más, no se conocen cartas con register, no hay cartas registradas de las agencias postales de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco, pero lo menciona el libro de Parmenter, por lo cual perfectamente podría existir. Y en el 67 todavía aparece un par de marcas más que le llegan a las agencias postales, y ya después del 68 también se cierra la agencia postal en el 74 en Brasil. Muy bien, vamos rápido a ver las tarifas postales que podemos rescatar. En Brasil las cartas entre el 38 y el 51 para el Reino Unido tenían una tarifa de 2 shillings y 9 peniques. Ya a partir del 51 para Inglaterra era de 1 shilling o 12 peniques. Y las cartas en líneas generales para todos estos países, Brasil, Argentina y Uruguay, tenían estos tarifas. Para Francia 16 peniques, Italia 16 peniques, Sicilia 18, Alemania 17 peniques, bajó en 70 a 14 peniques. Lo que es Alemania, básicamente 18 peniques, España 17, Bélgica 15, Austria 20, Suiza 18, Suecia y Noruega 17, Estados Unidos 20, y para Brasil 4 y México 37. Los impresos pagaban un penique y una carta registrada pagaba 4 para mandar a Reino Unido y 8 para Francia. Las tarifas realmente de las agencias postales inglesas a Europa no son nada sencillas, van mutuando y hay muchas excepciones, muchísimas. Estas son las tarifas más comunes para ver, pero si uno entra al libro, estudia el libro de Mowbray, realmente es mucho más complicado el tema de las tarifas postales desde las agencias postales inglesas en Sudamérica en comparación con las francesas. Perdón, esto todo son para cartas hasta media onza. Vamos a ver las emisiones usadas en las diferentes agencias postales. Acá lo que es interesante analizar, y también me di cuenta un poco estudiando este tema ahora para esta charla, es que Argentina fue y tuvo la primera agencia postal prácticamente de Sudamérica, y recibió los primeros sellos en el año 1860, en junio del 60, con la primera emisión de Reina Victoria, digamos, que es una emisión diferente a las que generalmente vemos después arriba sobre las cartas, que es del 1856 y que en las esquinas no tiene, como las emisiones posteriores, las letras correspondientes en esquinas. Ustedes no tienen las letras. Es decir, que solamente esta emisión del 56 de la Reina Victoria la vamos a ver en cartas que fueron franqueadas en la agencia postal en Buenos Aires. Eso hace algo que sea bastante diferente, hace que la agencia postal de Buenos Aires, digamos, tenga esta diferencia respecto de las demás agencias postales de Brasil, de Montevideo y también el resto de Sudamérica.
Después, estas estampillas que uno ve acá, la mayoría, todas cada agencia recibió más o menos la misma, mismo tipo de estampilla de las emisiones posteriores, con la diferencia capaz que Río Janeiro, lo que pude observar, recibió 6 peniques color amorronado, cuando en Buenos Aires nunca lo vi arriba de una carta, y tampoco en Montevideo, ahí han circulado o han recibido el 6 peniques color gris. Todos estos sellos se ven en las cartas que fueron franqueadas en esas agencias. Las que son más difíciles de encontrar son las sellos de 9 peniques y de 10 peniques, que no son tan comunes de encontrar. Ya el 1 shilling se encuentra bastante seguido, y el 2 shilling ya es muy difícil de ver arriba de cartas. El 5 shilling, que es un franqueamiento muy alto, no existe, no hay cartas que se conozcan con ese franqueo. Sí se conocen sellos usados de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver los primeros ejemplos de cartas que han circulado desde la agencia postal en Buenos Aires. Acá tenemos unas típicas cartas con el cronita del Pate et Buenos Aires, esta que va del 54, en octubre del 54, a España, a Bilbao, y tiene el franqueo pago en Buenos Aires de 1 shilling, y la tasa de 4 reales aplicada en España. Y acá vemos otro ejemplo de una carta que va de Buenos Aires a Brasil en mayo del 56, también con una tarifa, digamos, de 1 shilling, y bueno, y llevan ambas cartas, el PET Buenos Aires y el dorso, el Buenos Aires en doble arco. Esta marca, como ustedes ven acá, funcionó entre el 51 hasta el 73, se pueden ya ver aplicada en las cartas. Acá vemos una carta linda, con un franqueo raro del 2 pesos barquito al exterior. Es la emisión de Provincia de Buenos Aires de Argentina. Son raras las cartas con esta emisión dirigidas al exterior, se conocen cerca de 18 a 20 cartas, y algunas de ellas han pasado también por la agencia postal inglesa, como se ve acá, la marca acá arriba a la izquierda. Estas marcas de la agencia postal inglesa en franqueos de emisiones clásicas se ven hasta el 61, después ya no se ven más, esa con el doble arco. Esto es una carta que salió de Buenos Aires en septiembre del 58 a Italia. Acá se ve la marca del correo de Buenos Aires. Llega a Londres, la marca acá se ve acá arriba a la izquierda, y después tiene la tasa de intercambio, digamos, anglo-francesa, que se ven en muchas cartas que vienen de Sudamérica. Llega a Calais, llega la tasa aplicada en Francia, y después va a Italia. Sigamos a la segunda carta que mostramos acá. Esto es una carta de octubre del 60, dirigida a Francia. Esta es la primera fecha conocida, que yo conozco por lo menos, es una carta que es un frente en este caso, y como les comentaba anteriormente, lleva los sellos donde en las esquinas no llevan las letras, que es la emisión de 1856. De estas emisiones, o sea, cartas franqueadas con estas emisiones de Buenos Aires hay muy pocas, y capaz la mayoría de la gente no lo sabe, y en las subastas, en los remates, generalmente cartas que fueron franqueadas con sellos posteriores o emisiones posteriores a esta emisión, capaz no valen mucho más plata que de los primeros años, pero son muchísimas más raras. De hecho, son mucho más raras ver cartas con este franqueo que los lindos franqueos mixtos, que capaz son mucho más caros incluso, y más codiciados que estas cartas. Acá se ve que el típico B32 ya aplicado sobre las estampillas, con una tarifa, con un franqueo en este caso de 10 peniques. Otra carta con la emisión del 56,
En este caso franqueado con un sello de 4 peniques y otro de un shilling, que dan esa tarifa de 16 peniques. Se ve que la carta tuvo un doble porte, por lo cual tiene acá esta marca de franqueo insuficiente, aplicado acá arriba a la derecha. Esta marca es sumamente rara, es la única que yo conozco. De hecho, el libro de Parmenter dice que no se conoce un ejemplo de esa carta. Bueno, acá apareció una. ¿eh? Y bueno, es una carta que llevó el franqueo insuficiente, por lo cual fue tasada. Tiene acá tasa de intercambio de inglés-francés, GB 40 centavos. La llegada a Calais, y la tasa aplicada en Francia. Esta es la carta, yo les comentaba, que tiene esta marca circular, el B32. Es un material muy raro. Se conocen nada más que 3 o 4 cartas, creo, con esta marca B32 circular. Funcionó muy poco tiempo. Y esa carta, bueno, que circuló acá en el año 64, en septiembre, a Inglaterra, y la típica tarifa de Buenos Aires a Inglaterra, que es de un shilling. Y acá tienen London Paid, que se aplica en llegada en Londres. Sigamos con 2 ejemplos más. Estas son 2 cartas que han circulado exactamente el mismo día, a 2 destinos separados. Una fue a París, la otra fue a Toulouse. Una tiene el porte pago 16 peniques hasta Francia, con el London Paid en llegada y el PD, Paid to Destination. Y la otra, indudablemente, tenía un franqueo insuficiente, o tenía un franqueo de 8 peniques y recibió esta marca postal también de franqueo insuficiente, que es diferente a la anterior que les mostré. Esta llegó más tarde, esta marca postal, es un poco diferente a la marca anterior. De esta marca, si bien son raras, pero hay creo que 2 o 3 cartas con esta marca. Ambos llevan el B32, en forma de óvalo, horizontal. Vamos a ver 2 cartas dirigidas a Alemania, en este caso. La primera carta arriba, con un franqueo de 17 peniques, franqueada con un shilling, con 2 sellos de 2 peniques y uno de 1 penique. Y abajo encontramos ya una carta con el B32 en forma de óvalo. Empezó a circular a partir del 70 hasta el 73, es menos común, o sea, que el otro B32. Se conocen en azul y en negro. En azul es más raro, como esta carta, y acá la tarifa cambió el 71 a 14 peniques para Alemania, por lo cual esta carta tiene un doble porte, es decir, 28 peniques, y bueno, el London Paid y el PD que se aplicaba en Londres. Bueno, acá vamos a ver una primera carta muy, muy rara. Es una de las pocas cartas certificadas que se conocen, enviadas desde la agencia postal inglesa en Buenos Aires, con la tarifa de 2 shilling y 4 peniques. Los 2 shilling, que es el doble porte a Inglaterra, y el 4 peniques, que vendría a ser el certificado que se paga por la carta esta. Este register está aplicado en Londres. Yo conozco solamente 2 cartas certificadas desde Argentina a Europa, a través de la agencia postal inglesa en Buenos Aires. Una que va a Irlanda, y una otra que va a Francia. Acá tenemos también ejemplos de cartas que han pagado la tarifa correspondiente para el destino, pero que no fueron franqueadas con sellos. Son raras de ver, digamos. Se ve que se pagaban en cash en la agencia postal, pues no le han aplicado, no le han puesto sellos ingleses. Tarifa acá de 1 shilling 4 peniques, o sea, 16 peniques, lo mismo que esta que va a Italia, esta va a Francia. Llevan el Buenos Aires Paid en ambos casos, que no es tan común de verlos estos.
Y esta carta arriba que va a Italia también fue tasada con sellos italianos. Se ve que el franqueo de un shilling 4 peniques no era suficiente para este destino. Bueno, pues son dos cartas interesantes ver que no tienen franqueo, que no llevan franqueo con sellos. Acá va una carta dirigida a Suilla. Son muy raras las cartas dirigidas a Suilla. Conozco, creo que nada más que 2 ejemplares. Esta fue mandada por el relojero Gerard Perregaux, ¿no? Interesante. Ver ya que ya hubo relojeros conocidos que estaban presentes en Argentina en esa época. Y esa tarifa de 9 peniques. Y acá vemos una carta dirigida a Italia, sí, franqueada con 16 peniques, con el sello del 9, del 3 y del 4 peniques. El 9 peniques, este color bistré, es un sello que no se conoce, no es muy común de verlo. Creo que hay 2 o 3 cartas nada más que con ese sello proveniente de la Argentina. Y esto prácticamente es la última carta que se conoce con sellos ingleses y que no tienen que llevar sellos nacionales, porque ya en junio del 73, final de junio del 73, acuérdense que ya había comentado, cierra la agencia postal y obligan a franquear las cartas con sellos argentinos. Así que esta es la última carta, la última fecha conocida con sellos de la agencia postal inglesa y con el B32 correspondiente. Ya a partir del julio del 73 prácticamente se deberían ver solamente cartas con franqueo mixto y ya el B32 desaparece. Este 20 acá es, creo que también se discutió en alguna charla que dio, creo que Jesús, qué significa ese 20. Creo que hubo intercambio de opiniones con Yamil, y creo que es el crédito de 20 céntimas a favor de Francia para esta carta. Se hablaba si era una tasa o si era un crédito, y creo que es un crédito finalmente. Y acá es el ejemplo cuando cierra la agencia postal inglesa y ya aparecen estos franqueos mixtos que son muy lindos, muy divertidos, y que se ven bastantes ejemplares después del cierre de la agencia postal inglesa. También se ven mucho, creo que en Perú, estos franqueos mixtos. Son cartas de ya muy interesantes. Muy bien, vamos a Uruguay. Uruguay, acá tenemos una carta, un ejemplo de una carta del Paid at Montevideo, dirigido a Buenos Aires, con una tarifa de un shilling. El Paid Montevideo también empezó a funcionar a partir de 1851. Son más raros los Paid at Montevideo que los Paid at Buenos Aires. Acá tenemos un ejemplo de una carta que fue dirigida a Buenos Aires y tiene acá una tasa, creo que llega de 2 pesos en Buenos Aires. Acá tenemos ya un primer ejemplo de una carta franqueada. Es la primera fecha que yo conozco, tarifa de 8 peniques a Francia, año 1865. Este C28 funcionó del 64 al 72. No hubo otra marca postal en Uruguay, en la agencia postal uruguaya, en comparación con la de Buenos Aires, que sí tenía 3 cancelados diferentes. Acá tenemos una tarifa de 16 peniques a Francia, que fueron franqueados con 2 sellos de 6 peniques y 2 sellos de 2 peniques, con el C28 correspondiente y London Paid aplicado en Londres. Y después pasó por Calais y ahí va a Francia. Acá otra tarifa de 16 peniques, con 2 sellos de 16 centavos, y otra de 4 peniques. Como decía yo antes, las cartas que salen de la agencia postal de Montevideo
son bastante más raras que las que hay de Argentina, bastante más raras. Y no sé cuánto sabrá, pero fácil habrá en relación con la de Argentina 4 o 5 veces menos cartas con el C28. Acá tengo un C28 muy interesante que paga la tarifa hasta Río de Janeiro, que la tarifa de Río de Janeiro eran 4 peniques, es decir, esto es una carta de doble porte, y de ahí es embarcado de Río de Janeiro a través de un vapor americano, y acá se ve la tasa correspondiente, la tarifa correspondiente para la tarifa de Río de Janeiro por el vapor americano hacia Estados Unidos. Obviamente también hay cartas que van vía Londres, hacen el doble cruce para ir a Estados Unidos. Este ejemplo acá es una carta que va vía Río de Janeiro por vapor americano hacia Estados Unidos. Bueno, esto es una carta ya muy importante, una de las 2 cartas que yo conozco registradas que salen de Montevideo hacia Europa, con una tarifa de 20 peniques, que tiene 6 sellos, perdón, sí, 21 peniques, acá hay error, digamos, 21 peniques, tiene 6 sellos de 3 centavos y otro de 2 centavos. El registrado probablemente deberían ser 4 centavos también. La verdad que no tengo conocimiento si el certificado a Bélgica es diferente al que se pagaba para Inglaterra o para Francia. Pero son muy, muy raras ellas las cartas registradas que salen de cualquier lugar, de cualquier agencia postal en Sudamérica, ¿no? Bueno, vamos a Brasil. Acá ya arrancamos con una carta más que interesante, sumamente rara, con un 60 reis inclinado que sale de Oliveira a Francia, y que tiene acá el Río de Janeiro, doble arco del 47. Lleva acá esta es una marca, digamos, contable, digamos, o digamos, la marca postal, digamos, del convenio postal anglo-francés, Colonis Art, artículo 18, pasando por Calais, y llegando a destino. Obviamente, todas las cartas también de misiones clásicas de Brasil, sobre todo lo que son los inclinados y lo que son ojos de buey, son muy raros, son rarezas internacionales, se pueden considerar por lo menos eso, y la emisión de inclinados, si no me equivoco, debe haber, no sé, 3, 4, máximo 5 cartas dirigidas a Europa con sellos de esta emisión. Acá tenemos marcas, la agencia postal inglesa en Río de Janeiro, ya con el Paid at Río de Janeiro, en negrito y también en azul. La carta de abajo tiene una tarifa de 2 shillings, doble porte, dirigido a Porto, y es el viaje inaugural de la Royal Mail. La carta, digamos, de arriba va a Buenos Aires, con una tarifa de 1 shilling, y del 56, y con el Paid de Río de Janeiro color azul. Ya una carta franqueada en este caso, con sellos ingleses, el 72, con una tarifa de 2 shillings, que serían doble porte a Inglaterra, y con el C83 de Río de Janeiro. Y acá tiene Río de Janeiro, Paid, circular en el frente de la carta. Bueno, acá vamos a una marca ya muy rara de Brasil, de la agencia postal de Río de Janeiro de Brasil, cual hizo recientemente Río de Janeiro Prepaid. Creo que la única carta conocida que tiene esa marca de Río de Janeiro. Se ve que el remitente quiso franquearla como si fuera un impreso, pero no, en una carta uno tenía que haber pagado 1 shilling solamente para pagar el porte correspondiente para Inglaterra. Vamos a la agencia postal de Bahía,
con ejemplos del Bahía, Painted Bahía en azul, donde aparentemente solamente hay 3 cartas conocidas con el Painted Bahía en azul. La carta de abajo es una carta enviada desde Bahía a Tenerife y tiene una tarifa de una tasa de recepción en España de 7 reales. Arriba tenemos la primera fecha conocida del Bahía con doble arco del 51, que va dirigido de Bahía a Francia en este caso, y también tiene acá la marca del convenio postal anglo-francés y la tasa que fue impuesta en Francia de 30 décimas del año 51. Vamos a ver un ejemplo de la agencia postal de Bahía con sellos ingleses. Esta del 66 es la primera carta conocida con sellos ingleses aplicados en Brasil, tarifa de 16 peniques, con el C81 de Bahía. Tenemos el London Paid aplicado en recepción en Londres, y el Bahía doble arco acá en el frente. Esta es la carta que va a la agencia postal inglesa de Pernambuco, dirigida a Buenos Aires, con la tarifa de 4 peniques, la tarifa que se pagaba desde Brasil a Buenos Aires y viceversa. Tiene acá la tasa de llegada en Buenos Aires son 2 pesos 4 reales y el C82 óvalo vertical de Pernambuco. Muy bien. Vamos a pasar a las marcas postales aplicadas de agencia postal francesa en Argentina. Estas son las marcas que se saca, básicamente las puede rescatar del libro de Salles. Y acá es donde yo les comentaba que hay que distinguir entre las marcas postales aplicadas en la agencia consular de Buenos Aires y lo que son los agentes postales embarcados. Las que están acá en negrita son las marcas consulares. Y básicamente eso vamos a hablar ahora en este capítulo. Y estas son los agentes postales que también se ven arriba de las cartas, pero ya son marcas aplicadas arriba del vapor, del barco. Esos son los barcos, son los nombres de los barcos correspondientes, el Saint-Onge, el Carmel, etc. Y estas son las líneas diferentes de los barcos que fueron aplicados, todas estas marcas arriba del buque. Se conocen básicamente estas marcas, el octogonal Confederación Argentina. Esta se conoce en color negro y celeste. El celeste se aplicó en los primeros 2 años, hasta el 61, y después ya se aplicaba todo en negrito. Igual que las anclitas. Estas anclitas, que son las marcas canceladoras de las estampillas, se conocen en color celeste y negrito. Esta marca, Buenos Aires, si bien aparece en el Salles como marca consular, que lo es, pero básicamente es un error para mí, ¿no? Es un error de la confección del matasello. Se conoce una carta que circuló en el 64, que después la vamos a ver. Lo mismo acá para Uruguay, tenemos estas marcas que son las marcas de la agencia consular en Montevideo. Uruguay con esta florcita, Uruguay sin la florcita, Montevideo con florcita, Montevideo sin florcita. Y estos son ejemplos también de marcas postales, pero aplicados arriba del vapor, que no son marcas consulares. También se franqueaban, se llaman las cartas con la marca, con el anclitas, igual que en Buenos Aires. Pero yo acá no conozco, creo que el anclitas azul, si no me equivoco, son todos color negrito. Y para Brasil, se conocen solamente estas 3 marcas, el Brasil 1, 2 y 3, también son octogonales, el 1 que es para Río de Janeiro, el 2 para Bahía y el 3 para Pernambuco. Acá también
existen agentes postales embarcados con las marcas correspondientes con el nombre de los vapores, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a mostrar ejemplos de estas marcas postales. Muy bien, las tarifas correspondientes a las agencias postales francesas en Sudamérica, en este caso para Argentina y Uruguay básicamente, son mucho más sencillas. Para Francia se pagaba 80 centimes hasta junio del 71 y después se pagaba un franco. Para Inglaterra 80, Italia 1,20, Alemania 1,20, España 80, Bélgica 1,20, Austria 80, Suiza 1,20, Estados Unidos 1,60. Se muestra básicamente estas tarifas que son las donde uno conoce cartas o ejemplos de cartas circuladas a estos destinos. Para impresos se pagaba 12 centimes. Todo esto para cartas hasta un cuarto de onza, o sea, hasta 7,5 gramos. Vamos a ver las emisiones que fueron usadas en la agencia postal francesa en Argentina, Uruguay básicamente, porque no existían en Brasil. Y todo lo que tiene el ganchito acá son la estampilla, o son franqueos que se conocen con marcas consulares. Las que no tienen el ganchito, como este sello acá, o como el 5 francos, como ejemplo, son estampillas que sí, uno conoce cartas enviadas desde Argentina con esos franqueos, con esos sellos hacia Europa, simplemente no tienen marcas de la agencia consular de Buenos Aires o de Montevideo. Por ejemplo, existe una carta muy linda de Argentina y otra espectacular que sale de Montevideo con los sellos de 5 francos, que es un franqueo obviamente muy, muy alto, pero tienen marca de marcas postales aplicadas por el agente postal arriba del barco. Para Brasil obviamente no hay nada, porque obviamente, como ustedes le había comentado, en el año 1860, digamos, prácticamente funcionó la agencia postal francesa un par de meses, y después se cerró, y nunca han circulado cartas con sellos de la agencia postal francesa en Río de Janeiro, en Pernambuco, en Bahía. Para emisión de seres, lo mismo, hay varios de estos sellos que se ven sobre cartas despachadas de la agencia postal, y de Montevideo también. Esta emisión de Sage del 20-25 francos se ven ya en años posteriores, ya cuando la agencia postal francesa en Montevideo y en Buenos Aires ya cerró, por lo cual estos sellos se ven siempre, en el caso de Argentina, por ejemplo, con franqueos mixtos, porque obviamente fueron emitidos recién en el 76. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de la agencia postal francesa en Buenos Aires. Acá tenemos un primer ejemplo arriba a la izquierda, de febrero del 61, de Buenos Aires a Francia, con una tarifa típica de 80 centimes, porte simple. Acá vemos, como les había comentado, el anclita es en color azul o celeste, igual que la marca de la agencia postal en Buenos Aires, de la agencia consular en Buenos Aires. Este color azul funcionó los primeros años, hasta el 61, y después ya pasó al negro. Y acá vemos un ejemplo similar, un franqueo muy, muy, muy similar, de 80 centavos, idéntico, dirigido a Francia, y acá con el octogonal Buenos Aires con florcita. Acá tenemos una carta, un lindo franqueo dirigido a Italia, de 4 aportes, dirigidas en mayo del 61 a Italia, con el Confederación Argentina, con la florcita, en color azul, mayo del 61. Dos cartas interesantes, porque son franqueos combinados mixtos entre Napoleón sin dentar con Napoleón dentado,
ambas cartas tienen un franqueo de 3 francos con 60, con un triple porte. La de arriba va a Suiza, a St. Gallen, justamente en el lugar donde yo estuve estudiando unos cuantos años, y lleva la marca Confederación Argentina ya en negrito, ¿no? Y abajo tenemos una carta también de un franqueo de 3 francos 60 dirigido a Italia, a Génova, también un franqueo combinado de Napoleón sin dentar con Napoleón dentado. Nada, solo dos cartas que yo conozco de Buenos Aires y creo que no existe tampoco de Montevideo, de un franqueo combinado de Napoleón sin dentar y dentado. Esta es la carta que les había comentado que tenía esta marca consular Buenos Aires, que fue mal confeccionado, digamos, para mí fue un error, y se usó solamente para esa carta, después se arregló, bueno, pero existe esa carta, que es esta, y de hecho esta marca del 12 de abril de 64 es la que justamente figura en el Salles, pero es un error, digamos, la confección de matasello. Es una carta de un franqueo de 80 centavos a Francia. Acá tenemos un ejemplo de un franqueo insuficiente. Esta es una carta de Buenos Aires dirigida a Bélgica, y tiene un franqueo de 1 franco 60, y esto se ve que era un doble porte, acá se ve el 2, por lo cual era un franqueo insuficiente. Fue tasada la carta, en este caso con 20 décimas por el paso de Francia. Acá tiene la marca de franqueo insuficiente, y lleva acá en el frente de Buenos Aires octogonal, con la florcita acá abajo. Otro ejemplo, una carta dirigida a España en este caso, es un triple porte a España con un franqueo de 2 francos 40. Todas las cartas que van dirigidas a España no tienen convenio y fueron tasadas. En este caso acá tiene la marca de recepción en Badajoz, con la marca de tasa de 12 reales. Acá dice admisión de cambio, 12 reales, Badajoz. Y fue encaminada a través de Lisboa. Transatlántico siempre se ve esta marca para las cartas que se llevan a Lisboa, y de ahí iban dirigidas a España. También tiene la marca acá de lista, y el octogonal de Buenos Aires. Otro franqueo insuficiente, en este caso una carta dirigida a Italia, tiene acá un lindo franqueo, un franco 20 con el 80 ceres sin dentar, que es un franqueo ya mucho más raro de verlo en cartas franqueadas desde Buenos Aires y también desde Montevideo. El Buenos Aires octogonal, la tasa de intercambio F56, que es la tasa de intercambio entre Francia e Italia, y la carta fue tasada por franqueo insuficiente, y acá se le colocaron los 2 sellos de 1 lira en la recepción en Italia. Bueno, acá vamos a la agencia postal francesa en Montevideo, y vamos a ver los primeros ejemplos. Esto es una carta mandada a Montevideo a Francia, con un franqueo de 80 centimes. Ustedes ven acá la marca de Anclitas en negrito, de 61, o sea, allá en Uruguay es interesante ver eso, no había anclitas en color celeste como sí lo hubo en estos primeros años en Buenos Aires. Pero linda carta, que es el primer franqueo conocido, digamos, desde Montevideo a Europa, y con Uruguay octogonal, acá con la florcita. La carta también es muy interesante, es muy linda esta carta, tiene un franqueo, un sobrefranqueo diría yo, porque tiene un franqueo de 1 franco 60, cuando para Italia correspondía a 1 franco 20, está sobrefranqueada, y tiene acá la particularidad que tiene el octogonal Uruguay de la agencia postal, la agencia consular en Montevideo, y también arriba del barco, el agente postal embarcado le colocó el octogonal Uruguay Saint-Ton, que es el nombre del vapor. Yo nunca vi
esa combinación de matasellos, de marcas, la agencia postal, más del agente postal embarcado. Esa combinación creo que es única. Acá sí un porte correcto a Francia de un franco 60, con el Uruguay octogonal correspondiente, y 2 sellos de 80 céntimos. Un franqueo simple a España en este caso, con el Montevideo sin la florcita, abajo, y tasada en arriba en España, como de costumbre, con 4 reales, que era la tasa simple para España. Otro ejemplo más, una carta de Montevideo del año 69 a Francia, tarifa simple 80 centavos, en este caso con Napoleón dentado. Otro ejemplo de una carta dirigida a España, con el Montevideo octogonal del año 67. Acá también veo de vuelta esta marca de administración de cambio. No se puede ver bien acá si es Badajoz o si es otro lugar, parece que es Badajoz. Y la tasa de cotos reales, franqueada con el 80 céntimos Napoleón dentado. Un triple porte, tasa también a España en este caso, y bueno, la tasa de recepción en España de 12 reales, y el franqueo que fue satisfecho con 3 sellos de 80 céntimos. Una linda carta de 3 portes, de octubre del 73, de Montevideo a Savona, Italia, y lleva la marca consular, Montevideo, sin la florcita en abajo del octogonal. Acá ya pasamos a la agencia postal francesa en Brasil, en este caso de Río de Janeiro. Tenemos acá un ejemplo, una carta con el Brasil en color azul, el 1, que corresponde a Río de Janeiro. Dirigida en este caso a Portugal, y la tasa de arribo de 150 reis. Y esta es la única carta que se conoce con el Brasil en color azul. Son todas cartas muy raras las que tienen las marcas consular de Brasil, tanto la de Río de Janeiro como la de Bahía, como la de Pernambuco. Según Everaldo, creo que se conocen nada más que 19 cartas con estas marcas consulares. Acá tenemos una carta también dirigida a Portugal, en este caso con el Brasil 2 de Bahía, en este caso, y una tasa de recepción en Portugal de 60 reis, que vendría a ser una carta en principio pesada, de 4 portes. Y acá ya pasamos a la agencia postal italiana en Argentina y Uruguay. No había agencia postal italiana en Brasil. Y acá tenemos las marcas que se conocen de la agencia postal italiana en Buenos Aires, que funcionó del 74 al 78, y la de Montevideo, que funcionó del 74 hasta el 80. En ambos casos han dejado de funcionar cuando tanto Argentina como Uruguay entró en la UPU. La marca que se conoce, que fue aplicada, que se usó en la agencia postal italiana de Buenos Aires, es esta marca en azul. Son como pequeños rombitos. Son muy raros de ver. Creo que hay nada más que 5 o 6 cartas que se conocen con ese matasillo. Todas las cartas que salieron, digamos, de la agencia postal italiana fueron encaminadas a través de la compañía Lavarello a Italia. Y en el quinto viaje de Lavarello se empezó a aplicar esta marca postal, y también la agencia postal italiana de Buenos Aires recibió los sellos italianos correspondientes con la sobrecarga estero. Y el caso, digamos, de Uruguay,
la marca que se usó en la agencia consular uruguaya de Montevideo es esta. Es esta misma, con una marca lineal con el Montevideo en el medio. En el Uruguay sí existen las marcas de certificado recomandato. Esto fue especialmente pedido por la agencia postal uruguaya, la agencia postal italiana en Uruguay, para que les mandaran, digamos, desde Italia el matasello, recomandato, para mandar cartas certificadas de la agencia postal a Uruguay. No es el caso de Argentina. En Argentina no existen cartas certificadas y nunca han solicitado mandar cartas certificadas de la agencia postal italiana en Buenos Aires hacia Italia. El caso de Argentina, esta marca postal, digamos, circuló muy poco tiempo, porque después llegó un momento dado que la agencia postal italiana empezó a delegar en cierta manera la venta de los sellos a través de las carterías, que son como agencias postales auxiliares, que después vamos a ver un ejemplo. Eran muy comunes en Argentina y llevan después, esas agencias postales auxiliares, que son las carterías, llevan las marcas de una letra, A, B, C, D, E, después vamos a ver un ejemplo de estas, y generalmente son estas agencias que después empezaron a vender los sellos italianos, también los franceses y también los ingleses, por lo cual es como que la agencia postal italiana, el cónsul se desentendió y decía que no hacía más falta franquear, sellar cartas con esta marca postal en la agencia postal italiana, y directamente se desapareció el uso de esa marca, por lo cual, por eso es muy, muy raro, digamos, de ver esa marca en cartas de Buenos Aires. Vamos a ver un par ya primero vamos a ver las tarifas postales. Las cartas hasta media onza pagaban, o sea, 15 gramos pagaban de junio del 74 hasta el 31 de enero del 76, 70 céntimi. Impresos pagaban 12 céntimi, y después, ya a partir del 76, de febrero del 76 hasta el 78, bajó la tarifa a 50. Interesante es ver acá que vamos a ver cartas en la Argentina, de Argentina con franqueo de 70 céntimi y de 50, pero no en Uruguay. Por Uruguay pasó algo también interesante, por eso las cartas son muy, muy raras, las que tienen sellos italianos, que fueron franqueadas en la agencia postal italiana en Montevideo, es que recién en el 77, digamos, han recibido sellos de parte de Italia, la agencia consular en Montevideo. Es decir, en los primeros años no hay ejemplos de cartas, digamos. Y bueno, aparentemente en los primeros años no han recibido remesas con sellos, digamos, de los famosos ésteros. Sí lo recibió Argentina. Muy bien. Los impresos pagaban 10 céntimi y el registrado pagaba 20 céntimi. De vuelta, solo se conocen estos franqueos para Uruguay, no para Argentina. Vamos a ver las emisiones usadas. Las emisiones usadas, digamos, en la agencia postal consular de Buenos Aires se conocen solamente el 10 y el 60, que están en blanquito fuerte. Porque de vuelta, son las cartas que se conocen que lleva la marca consular italiana en Buenos Aires. Estas estampillas aparecen muchas cartas franqueadas con estas estampillas, pero no llevan la marca consular de la agencia postal italiana. El 2 liras no se conoce sobre carta. Sí existen bloques del 2 liras. Y el caso de Montevideo, 20 céntimos es un sello que en Argentina no existe, no aparece,
porque es un sello posterior que fue emitido en Italia, ya después que la agencia postal italiana cerró en Argentina. Cuando Argentina ya entró en la UPU. En cambio, Uruguay entró recién en el año 1880, por lo cual daba tiempo para que apareciera este sello en circulación, el 20 centimi, el naranjado. Bien, vamos a ver acá ejemplos de la Agencia Postal Italiana de Buenos Aires. Este es el porte, es la carta de agosto de 74, dirigido a Italia, tarifa 70 centimi, porte simple. Esta marca da Buenos Aires COI Postal Italiane fue aplicada siempre en arribo en Génova, con barcos de Alabarello, o sea, cuando llegaban los barcos de Alabarello, bajaban las cartas y reciben esa marca postal, y acá está la marca postal de la agencia postal correspondiente, que fue aplicada arriba de los sellos. Acá tenemos otro ejemplo más, 2 cartas más. Acá tenemos arriba un ejemplo de esta carta, yo le comentaba que ya fue franqueada en la cartería, la cartería J, que estaba situado en la ciudad de Buenos Aires. Como decía yo antes, había varias carterías que estaban distribuidas en la ciudad de Buenos Aires y que vendían y tenían derecho a vender sellos italianos, pero también franceses y también ingleses. Entonces aparecen los franqueos mixtos con esas cartas. Abajo tengo otro franqueo más, de 70 céntimi, digamos, dirigido en este caso a Catania, y acá también nuevamente la marca en arribo da Buenos Aires COI Postal Italiane. Esto es una carta ya de la Agencia Postal Italiana de Montevideo, con el Montevideo en barras lineales. Esta no es certificada, es una tarifa simple de 50 centavos. Todas las cartas que salen desde Montevideo con sellos italianos a Europa son rarísimas, son muy raras estas cartas. Acá tenemos en este caso una carta certificada que pagó 70 céntimos, 50 por el porte simple y 20 de certificado. Acá vemos el recomandato, acá lineal, aplicado arriba de la carta, y el Montevideo correspondiente arriba de los sellos, y el da Montevideo COI Postal Italiano, que se aplicaba en arribo en Génova. Muy bien, ya pasamos a ver el último punto, lo que uno puede considerar como rarezas o destinos raros de cartas que han circulado desde la agencia postal de Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, rarezas, digamos, ¿qué es una rareza? Digamos, hay una clasificación, creo que se está haciendo y que se hizo a través de la FIP, donde Henrik Moritzen hizo una charla para entender qué se llama rareza mundial, internacional, nacional o local, y creo que también Yamil, junto con Paolo y Ranelo Macedo, hace poco hicieron también una charla relacionada a este tema, que son finalmente las piezas que hacen que después una colección pueda llegar al caso a obtener un muy buen premio en una exposición. Acá vamos a ver una serie de cartas, de que después es un tema ya muy subjetivo, si se pueden considerar como rareza internacional o rareza nacional, pero son cartas desde ya muy raras, o muy interesantes, o muy lindas, que tienen algo muy particular, y que son lindas de verlas. Acá tenemos un primer ejemplo de una carta de la Agencia Postal Inglesa de Buenos Aires, dirigida a Suecia. Obviamente es un destino sumamente interesante y raro, que tiene una tarifa de 17 peniques, la carta circulada en mayo del 71. Acá tenemos un
3D, que es un crédito que se le otorgó a la agencia postal danesa que intervino en el transporte de esta carta. Tiene el B32 en forma de óvalo, digamos, vertical. Y yo conozco, a su vez ya conozco 2 cartas solamente. Esta y conozco otra más. Esta carta, si me equivoco, estuvo en la colección de Dubois, que fue rematada hace poco en Fila. Acá tenemos una carta con destino aún más raro todavía, es un destino único, que es dirigido a Noruega, otro país escandinavo, también tarifa 17 peniques, y en este caso en crédito de 2,5 peniques a la agencia postal danesa, que intervino en esta carta, y creo que es un destino único, y no sé si hay otra carta de alguna agencia postal inglesa de Sudamérica que tenga este destino. Otro destino raro, único, ponemos para la agencia postal de Buenos Aires. Esta es la carta dirigida a Austria, julio del 72, con una tarifa de 14 peniques. Esta ya la vimos. Esta es interesante porque es la primera fecha conocida y capaz la primera fecha conocida o franqueo conocido de una agencia, o sea, carta franqueada de una agencia postal inglesa en Sudamérica. Así que es una carta por ese lado sumamente interesante. Esta también la vimos, una carta certificada dirigida a Irlanda, se conocen 2. Todo lo que son cartas certificadas obviamente son sumamente raras de encontrar. Este es el franqueo máximo de Buenos Aires, con la tarifa de 42 peniques, que tiene un franqueo con el 2 shilling, el 6 peniques y 1 shilling. Recibe acá también, en este caso, el 2060, que es el crédito a Francia, digamos, vendría a ser como una especie de triple porte, o triple reconocimiento a Francia, digamos, y en Buenos Aires, Pates, acá a la izquierda, que también no es tan común de verlo. Esto es un franqueo también muy interesante, de Montevideo, en este caso dirigido a México. No sé si hay otra carta dirigida a México de alguna agencia postal, no solamente de Uruguay, sino de toda Sudamérica. Esta circuló en noviembre del 67 y tiene una tarifa de 35 peniques. Pasó por Londres. Acá también se ve en tipo en el pencil del 2 shilling 11 peniques, y acá la marca de 2, que supongo yo que es una tasa aplicada en recepción en México. Esta es la segunda carta que yo conozco certificada de Montevideo, también muy linda. Tiene acá el registrado aplicado en la agencia postal de Montevideo. Este registro de Londres está aplicado en Londres, obviamente, y este registro también está aplicado en Londres, y tiene el Chargé certificado que está aplicado obviamente en Francia. Bueno, paso por Londres y por Calais. La carta también muy, muy interesante. Esta es una carta que a mí particularmente me gusta, me encanta. Es una carta con emisión clásica de Confederación de 5 centavos que pagaba el franqueo interno en la Argentina. Son muy raras las cartas circuladas al exterior con emisiones de la Confederación. A Brasil es la única que se conoce, y creo que no se conoce ni una carta tampoco con sellos clásicos de Argentina dirigido a Brasil. Y esta carta tiene lo interesante que fue encaminada no a través de Buenos Aires, sino a través de Montevideo y a través de la agencia postal de Montevideo. Es una carta que cuando salió hace muchos años en un remate, incluso creo que la discutimos esta carta con Walter y con Pablo, porque realmente no entendíamos bien cómo
cómo funcionó esta carta, quién pagó el franqueo externo de Uruguay a Brasil, y bueno, finalmente Pablo encontró una solución y se dio cuenta que Lewis Nathan es un encaminador, es un forward, que fue el que forwardeó la carta, por decirlo de alguna manera, desde Rosario a Uruguay, a Montevideo, donde recibió el PET Montevideo, y de ahí fue mandada a Río. Es decir, cumple acá la tarifa interna y la tarifa externa en este caso. Así que esa carta es sumamente interesante por el encaminamiento, por el franqueo, porque lleva un sello de la Confederación. O sea, tiene una combinación de varios temas que le hacen sumamente rara la carta, y acá lleva el 1 shilling, que es la tarifa que se pagó para mandar la carta de Montevideo a Río de Janeiro. Esta ya la vimos, obviamente es una carta sensacional, con un inclinado dirigido a Francia, no la voy a volver a comentar. Es seguramente una rareza internacional por lo que significa el franqueo de los inclinados en sí, que son raros, y más si van dirigidos al exterior. Y acá vemos otro cartonazo, muy linda carta, rarísima, con ojos de buey. En este caso es un incoming mail que manda desde Hamburgo, de Alemania, el año 1884, a través de un agente encaminador que es un tal Coleman, que se ve acá, forward Coleman acá arriba, y que fue enviada a través de la agencia postal de Río de Janeiro a Río Grande. En Río de Janeiro, la agencia postal, se pagó el franqueo interno brasilero con 2 sellos de 60 reais, con el ojo de buen raíz, y bueno, por lo cual es una carta, digamos, sumamente raro por el recorrido y por lo que significa el franqueo de los ojos de buey, que son de ya rarísimo, más si vienen, digamos, en esta combinación provenientes, digamos, de afuera. Esta es la tarifa inglesa de esa época, para mandar la carta, digamos, de Inglaterra a Brasil o viceversa, que son 2 shilling 9 peniques. Bueno, acá también interviene la agencia postal inglesa en Río de Janeiro. En este caso, es también un incoming mail de una carta que sale en julio del 71 de La Habana a Buenos Aires. Es encaminado por el vapor español de Habana a San Tomás, y de ahí a través del vapor americano hasta Río de Janeiro, donde paga los 20 centavos. Y desde Río de Janeiro a Buenos Aires también paga el doble porte, que fue satisfecho con 2 sellos de 4 centavos, 4 peniques, anaranjado, digamos, y donde se le aplicó el C83. En Argentina, Buenos Aires, recibió una tasa de 3 pesos con 6 reales. De ya todas las cartas son lindas, muy lindas estas cartas de franqueos mixtos, que son raros, pero hay un archivo, digamos, de cartas provenientes de Cuba a la Argentina, que se conoce, que van a Buenos Aires, y todas la mayoría tienen el franqueo mixto americano-inglés. Jamil Curry hizo un muy lindo artículo para la Fundación Bose de todas estas cartas que fueron encaminadas desde Cuba hacia la Argentina, y también viceversa incluso. Y esta es la carta más linda de todas, porque todas las demás tienen franqueo simple, es decir, tienen un franqueo del 10 centavos y el 4 peniques, pero eso es un doble franqueo. Es el único doble franqueo que existe de esta correspondencia. Acá tenemos un lindo franqueo de la agencia postal francesa de Buenos Aires, con un bloque de 7 del 80 centavos Napoleón sin dentar, más un 40, que paga un quíntuple porte a Italia, con la marca consular de Buenos Aires. Un franqueo
muy, muy lindo. Supongo yo que con marcas consulares del franqueo más alto de Buenos Aires. Bueno, acá también vemos otro ejemplo más, una carta, digamos, franqueada con sellos clásicos argentinos, en este caso con la emisión de Cabecitas, de la provincia de Buenos Aires, que es la emisión que vino después de los barquitos. Un uso ya de los últimos barquitos, los últimos Cabecitas que se conocen en el año 63, un peso rosa, que no es muy común verlo en cartas, y menos en cartas dirigidas al exterior. Hay como 5 cartas de ese un peso rosa dirigido al exterior. Paga el porte obviamente simple interno, y después es encaminado a través de la agencia postal francesa, en este caso acá recibió el Confederación Argentina, a Francia. En Francia recibió la tasa doble, en este caso, de 16 décimas. Todas las cartas mandadas con sellos clásicos de Argentina al exterior no son nada comunes, según la emisión algunas son un poco menos comunes que otras, pero bueno, las cabecitas de allá son más comunes que los barquitos, pero son todos cartas bastante raras de ver. Bueno, acá tenemos una carta aún más rara todavía, que es con un sol uruguayo, de 120 centésimos, que paga el porte también simple interno, dirigido a Italia, sale de Salto, pero la carta fue escrita en Concordia, Argentina. Se ve que el remitente de allá se le complicaba mandar la carta, cruzó el río y la mandó desde Salto, y ahí fue encaminado a través de la agencia postal uruguaya de Montevideo, donde se ve el octogonal con la florcita. Pasa por el corredor de Uruguay, de Montevideo, y recibe el 10 decims de tasa por el paso en Francia. Y nada, ya Walter lo comentó en su última charla, las cartas franqueadas con soles al exterior son rarísimas. Creo que hay 4, máximo 5 cartas, y esta es la única carta que creo que se lo conoce, que tiene la marca consular de Montevideo. Así que una gran pieza. Es otra carta, digamos, de vuelta muy linda, que pasa por Montevideo, en este caso también, pero que sale de Argentina con un sello del 5 centavos de la emisión de Confederación de Argentina, y recibe el Franca de Santa Fe y la acompañante. Salió en febrero del 61, vía Uruguay a Suiza. Esta carta fue escrita en San Jerónimo, que es un pequeño pueblito en la provincia de Santa Fe, y que es en la colonia suiza. Son cartas que a mí me gustan bastante porque tienen que ver un poco con mis orígenes. Hay varias colonias suizas en la Argentina que fueron fundadas a lo largo del año 60 y para adelante, y esta fue escrita por el fundador de la colonia San Jerónimo. Y bueno, en San Jerónimo obviamente no había correo en esa época, no había nada, vivían muy pocas familias, entonces la carta se despachó desde el correo de Santa Fe, y también fue encaminada a través de Uruguay. Acá tenemos la marca de Montevideo, 7 de marzo, y la marca octogonal Uruguay de la agencia postal francesa en Montevideo. Lleva la tasa de 190 rappen, que vendría a ser un doble porte, una doble tasa de arribo. Hay varias cartas, digamos, que salen, pues varias, hay un par de cartas que salen, digamos, de Argentina, y en lugar de ser encaminadas por Buenos Aires, directamente cruzó el río y fueron encaminadas a través de Uruguay, que lo hace bastante más interesante la carta. Acá tenemos otro ejemplo también,
con un 5 centavos de la emisión de escuditos, ya de la República Argentina, que tiene la marca de Rosario, el cóncavo de Rosario, y también es encaminada a través de Montevideo, y no a través de Buenos Aires, cosa que hace la carta muy interesante. Tiene la tasa francesa por su paso en Francia, de un franco, y acá la marca de correo del Rosario y el Montevideo octogonal. Esta carta circuló en abril del 62. Creo que es la primera carta que se conoce de la emisión de escuditos a Europa. Otra carta que es encaminada tras la Agencia Postal Francesa de Montevideo con sellos argentinos, en este caso de la emisión de Rivadavia, que es la última emisión de emisiones clásicas de la Argentina, con el 5 centavos tercera tirada, también franqueada, batallada en Rosario, y es encaminada en este caso, sí a través de Buenos Aires, pero no lleva el octogonal de Buenos Aires, sino lleva el octogonal de Montevideo. Y acá hay una explicación para esto, que ya el buque francés ya partió, cuando llegó la carta de Buenos Aires ya partió el buque francés de Buenos Aires y estaba en Montevideo. Entonces había un servicio que se llama la valija suplementaria, que es una suerte de vapor de alcance que llevaba rápidamente las cartas del puerto de Buenos Aires al de Montevideo para lograr de tomar el vapor francés que estaba en Montevideo y de esa forma mandar la carta de Europa, digamos. Esta es una carta, digamos, muy interesante que sale en este caso de Rosario. Yo tengo un par de cartas más que se conocen que tienen franqueos generalmente de 15 centavos, todas con franqueos de emisión de Rivadavias, porque esas cartas generalmente pagaban una sobretarifa para usar el vapor de alcance de 10 centavos. Este vapor de alcance o esta valija suplementaria también aparece en el libro de Salles. Y bueno, aparecen estos ejemplos que son sumamente interesantes desde el punto de vista de historia postal. Acá recibe la tasa de 8 décimas, que es la tasa simple de arriba en Francia, de esa época. Y bueno, y la marca también, digamos, que pasó por el correo de Montevideo, y acá el octogonal de Montevideo. Bueno, esto es un destino sumamente interesante. Es una carta, digamos, al revés, no de Cuba hacia Sudamérica, sino en este caso de Montevideo a Cuba, franqueada con 2 sellos de Napoleón dentado. La tarifa, bueno, en este caso es de un franco 20 para Cuba. Capaz Yamil puede explicar mejor la tarifa. Yo no conozco si la tarifa de un franco 20 era para Cuba, pero aparentemente lo era. Y existen 2 cartas conocidas dirigidas a Cuba con sellos franceses desde Uruguay en este caso. Lleva el octogonal de Montevideo, la agencia postal en Uruguay. Pasó por Londres esta carta, no fue vía Río de Janeiro, sino pasó por Londres, es decir, hizo el doble tránsito, doble viaje, digamos, del Atlántico, a Londres y de Londres a Cuba. Volvemos a ver esta carta que ya la vimos, de la agencia postal italiana en Montevideo, cartas certificadas, cartas sumamente raras de ver. Cualquiera carta que tenga sellos italianos, franqueos italianos aplicados en la agencia postal en Montevideo son sumamente difíciles de encontrar, de haber 5 o 6 cartas, no mucho más que eso. Muy bien, ya llegamos al fin de la charla. Un poco la bibliografía, digamos, por si a alguien le llega a interesar este tema.
está el libro de Salles, está el libro de Correo Marítimo por José Marcó del Pont, creo que el Hobart también todo el mundo lo conoce. Para entender un poco las tarifas inglesas, está el libro de Murray, que es sumamente útil para ello. Y el libro de Parmenter, que un poco habla de todas las marcas postales, las agencias postales inglesas en todo el mundo. Y también el libro muy lindo de Sanaria, referente a lo que son las oficinas postales italianas en el exterior. Y desde ya, muchas de esas cartas, por suerte, están acá en Sudamérica, en la colección de Everaldo, Walter, algunas las tengo yo. Y siempre Jamil, siempre por todos lados también tiene una linda carta en su colección. Y desde ya están los catálogos de remates, algunos muy, muy conocidos, de colecciones como la de Glasgow, que fue ya rematada hace muchos años atrás, Corman, y hace poco también salió el remate de la colección de Dubois, que creo que también ahí Jesús mostró una serie de cartas en su charla. Y ya está, muchas gracias por darme la oportunidad de esa charla, y bueno, ojalá más adelante podamos tener otra charla más de la Agencia Postal Marítima de inglesa o francesa de lo que resta de Sudamérica, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Bien, Oli, muy lindo. Felicitaciones. Felicidades. Muy buena. Muy bueno. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, Andy, excelente. Excelente. Algo difícil. Pasamos a la parte de preguntas, si hay algunas por ahí. Yamil. Te felicito, Olivier, excelente charla y el material espectacular. ¿Conoces alguna carta transportada por el correo italiano a un destino que no sea Italia, más allá de Italia, ¿no? Austria, Suiza. Buena pregunta. No, van todas a Italia. Lo que sí se conocen son cartas enviadas con sellos italianos, pero no van por Alabarello, sino van por error, terminan siendo embarcadas a otros buques franceses, como la Société Générale Maritime, y va a través de Marsella, y llega a Francia, y después son tasadas, ¿viste? Pero fueron por error, porque iban a ser encaminadas a través de Alabarello, pues después fueron encaminadas a través de otros buques franceses, y ahí fueron tasadas. Gracias. Mauricio. Gracias. Primero, felicidades a todo el grupo de estudio. Se nota que han hecho un excelente trabajo de investigación. Mi pregunta va relacionada a los canceladores ingleses, que vimos ejemplos de unos que empiezan con C y un número, y una B y un número. ¿Qué significan la C y la B? Gracias. La C y la P. ¿Una P de Pedro? No, B de bonito. B. Bueno, sí, el B30, o sea, los C, los C se aplicaban básicamente en la agencia postal de Montevideo, que es el C28, y los otros C fueron aplicados en Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro, digamos. El B32 es el único cancelador, creo, digamos, en Sudamérica que recibió la letra B, que fue Buenos Aires, digamos, porque fue una agencia postal que fue creada bastante antes que el resto de las agencias postales en Sudamérica. Ya fue creada en 1860, han circulado sellos en 1860, cuando todas las demás agencias recibieron recién en 1864 los sellos. Por lo cual, si vos te fijás en el libro de Parmenter, todas las primeras marcas postales de agencias postales del exterior recibieron primero la A, sobre todo las colonias inglesas, y después pasó la B de Buenos Aires, y inmediatamente después pasó la C, y si ves la chilena, si ves la peruana, y todo el resto de los países sudamericanos recibieron todas las marcas con la letra C. Ok, gracias. Y hubieron algunas D también, ¿no? D74, D87 de Iquique y Pisco. D, E, F. F también. Okay. Sí. En otros países.
Sí, sí. ¿Algunas otras preguntas? Yo tengo una pregunta o media observación. El octogonal de Buenos Aires que tiene la florcita, digamos, en ángulo. En realidad no es que el fechador está en ángulo. Y hay una carta, la carta que mostraste con el sobre con cabecita y el flechador. El flechador de Buenos Aires con flecha está invertido. Y entiendo de que eran totalmente desmontables, porque yo he visto de otros lugares, de los octogonales, que está invertido, o solo la fecha, todo esto. Pero no recuerdo de dónde, creo que fue de Puerto Rico, que también lo he visto inclinado. Entonces podría ser de que en realidad no es que sea un matasello adicional, sino que en el cambio de fecha, en el remontaje, la fecha quedó en ese ángulo de 45 grados o lo que fuera. Ajá. Lo que estaba viendo también era, que no me di cuenta porque no lo pasaste rápido, era el alineamiento de la flor con la letra S de Buenos Aires, que es exactamente el mismo, me parece, en ambos casos. Ajá. Sí. Lo podemos ver si querés, pero no presté atención a esos detalles. Sí, sí, solamente como observación. Sí. Está bien, interesante. ¿Otras preguntas o comentarios? Yuri Montes. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Excelente exposición, Oliver. Tenía una consulta. Aquí en Centroamérica yo he visto sellos solamente de oficinas postales británicas. C35 Panamá, C57 Greytown, que es el San Juan del Norte, Nicaragua, y A06 British Honduras. Sí. Mi consulta es, ¿verdad? La bibliografía de donde sacaste, yo solo lo he visto, por ejemplo, solo a través del internet. Por ejemplo, C35 Panamá, he visto sobres. Y C56 Greytown, yo vendí un sello. Greytown hace unos 5 o 10 años, que por cierto son caros, solo he visto estampillas. Sí. Y A06 British Honduras solo he visto estampillas de British Honduras e Inglaterra. En la bibliografía que sacaste ahí en el final, ¿están estos países incluidos ahí? Sí, si me puedes decir qué libro es. Si te interesa ver las marcas Used Abroad, está ese libro de Cancellations and Postal Markings de Parmenter, y ahí vas a ver todas las marcas que él pudo relevar de las agencias postales inglesas en todo el mundo. Y obviamente de Sudamérica, y vas a ver las que han existido y las que, bueno, incluso él también nombra las que él pudo registrar, pero que no se conocen ni siquiera ejemplares, digamos, ¿no? Que él nunca los vio, digamos, en ningún caso, digamos. Pero están todas registradas ahí. Así que ese libro es muy útil para ello. Después hay mucha bibliografía también con respecto a las marcas postales de las agencias postales inglesas, digamos, no solamente ese libro. Y después sí, para ver lo que existe y lo que no existió, por lo menos en Sudamérica, están estas remates que yo nombré todavía también al final, que realmente eran remates muy grandes, muy importantes, de este Glasgow, que era una iglesia que juntaba en un momento dado todo lo que eran oficinas postales inglesas en todo el mundo. Era un remate nada más que de ello. Y también una colección llamada Harmar, bueno, que se fueron armando a lo largo de los años, y ahí es lindo ver esos remates, porque aparece todo el material, digamos, que se conoce, digamos, de estas marcas, digamos, ¿no? Pero te recomiendo el libro de Parmenter, es un libro muy útil para ello, para ver cuáles son las marcas postales que existían de los Used Abroad en Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yamil. También estuvo la colección famosa de Bolen, el belga, André Bolen. No, este no lo conozco. Sí, y la colección de la subasta de Dubois, que todavía quedan partes por salir, era la colección de Hugh Wood, un británico, tenía la compañía de aseguración, de aseguradoras de filatélica. Sí, correcto, sí.
Sí, ese era lindo, tan lindo remate era ese. Y se ve que el tipo lo que compraba cosas muy específicas, tenía cosas muy lindas. Y lo que falta por salir. No sabía que había otra parte más, mirá. Sí, sí. Buah, nos podemos divertir de vuelta. Siempre es bueno saber para ir juntando. Guillermo. Estás en mute todavía. Ok. No, no se te escucha. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ok, disculpe. Muy buena presentación, me gustó mucho. Los felicito a todo el grupo. Quería solamente para entender, o sea, después del año 73 se cierran las oficinas consulares inglesas y yo quiero mandar una carta a Europa, la franqueo con sellos argentinos, me voy a una de las tiendas suplementarias que mencionaste, compro sellos ingleses, la pongo en la carta. Sí. Esa carta se la entrego al correo y el correo Correcto. se la entrega, ya no hay oficina consular, se la entrega a los barcos directamente. ¿Cómo es que hacen la conexión ahí? Sí, directamente, digamos, esa carta es encaminada a través del Correo Nacional, que es la que entrega esa carta junto con otras cartas que no tienen franqueos con sellos ingleses o franceses, y que después son tasadas en arribo, y se entrega al paquetbot, al barco francés, inglés o italiano, llega el caso. Eso pasaba en la Argentina, Uruguay, y también creo también en otros países sudamericanos, como en Perú también es muy común ver franqueos mixtos ingleses, peruanos, digamos, ¿no? Pero ahí se entregaban a la oficina postal británica, no se entregaban directamente al barco, ¿no? ¿En Perú? Sí. No, acá directamente, si vos ves los franqueos esos después ingleses, eran todos después obliterados en arribo en Londres, con un numeral, digamos. Ni siquiera tenían la marca de una marca postal del Correo Nacional, digamos. Pero directamente se encaminaban directamente a través del Correo Nacional. No intervenía más la agencia postal porque ya estaba cerrada. Y de hecho los B-32, a partir de esa fecha que se cierra la agencia postal, dejan de circular, no aparecen más. Lo que sí me imagino yo que era posible era ir al consulado británico o al francés, y vos comprabas ahí los sellos porque los tenían, ¿no? Pero de vuelta, ellos no tenían más la agencia postal como tal, digamos. Y ahí sí, comprabas los sellos y después vos la franqueabas las cartas y la mandabas, la despachabas desde el correo de Buenos Aires. Y el cobro, que si la carta se mandaba sin los sellos británicos, el costo en Inglaterra para el recipiente era más que si se mandara franqueada. ¿El costo era igual, franqueada o no franqueada? Mirá, vos pagabas solamente siempre el franqueo nacional servía como para satisfacer el porte interno, mientras que Argentina no entró la UPO, digamos, ¿no? El franqueo extranjero, digamos, con sellos ingleses o franceses, permitían pagar el porte externo. Si no llevaban esos sellos, obviamente la carta en arribo iba a ser tasada. Que son cartas obviamente muy, muy comunes, que hay muchas con franqueo nacional, que simplemente no tenían franqueo externo, y eran tasadas en arribo en Europa. Gracias. O sea, era el porte faltante era igual al, o sea, si se mandaba de Argentina, si se franqueaba, si se pagaba la multa digamos, ¿era la misma? El destinatario tenía que pagar la correspondiente. La tarifa correspondiente externa. De vuelta, el franqueo nacional servía solamente para pagar el franqueo hasta el puerto de Buenos Aires. Creo que lo que quiere preguntar Guillermo es si al estar tasada le cobraban lo mismo que se hubiera pagado acá o le pagaban con multa, le cobraban con multa. La parte de transatlántica, digamos. No se pagaba con multa. No es como las tasas después, que si le falta franqueo le cobran con multa. No.
Solo un comentario adicional ahí. El caso de Perú, como decía Guillermo, era diferente, porque en el Perú las oficinas consulares inglesas funcionaron hasta que el Perú entró en la UPU, al punto de que cuando Perú quiso entrar a la UPU, quien se opuso fue Inglaterra y bajó el rate a un tercio de lo que era, y definitivamente porque era buen negocio para la agencia consular. Y el C-38, el D-74, todos esos consulares, los matasellos consulares ingleses se ven hasta esa época. Y más bien lo que hacían los usuarios postales en el Perú es, se saltaban el correo nacional, no pagaban la parte doméstica, de frente se iban al consulado y el consulado pues se recibía igual, ¿no? Prácticamente el opuesto de lo que estabas describiendo. Ya el correo nacional enforzaba todo eso, que el Perú lo querían enforzar, pero se lo saltaban. Yeah. Sí. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo otra curiosidad. En la costa del Pacífico, el rate era de 6 peniques, si es que venía una carta, digamos, conducida por la parte consular británica. Y hay dos casos. Los únicos que yo he visto son cartas que pagan esos 6 peniques que van de Guayaquil a Lima con el C-41. También hay algunos que van para Panamá, pero eso es, digamos, en tránsito de otro lado. ¿Se conocen cartas que vengan dentro de Sudamérica, de una agencia postal británica en el Atlántico hacia el Pacífico? A ver, yo conozco, creo que mostró Walter, si me equivoco, una carta que va desde Montevideo a Lima. Sí, por la Pacific Steam. Ya en los Son muy raras. O sea, esa conexión dentro de Sudamérica a través de agencias postales son rarísimas, digamos. Sí. No sé, aparte de esa que va a Lima, si hay alguna más de que sale de Montevideo o de Brasil, que vaya al Pacífico no conozco ni una. Y de Uruguay conozco esa, creo que comentó Walter en su charla, y después no conozco otra. De Buenos Aires no conozco ni una. De Buenos Aires creo que no hay nada. Porque también en el lado del Pacífico, pero esto solamente lo he visto en el Perú, existen que dentro del país han sido llevadas por la oficina consular británica. Y casi todas las cartas, todas creo las que se conocen, van de Arica a Lima, de la agencia consular de Arica a Lima. Entonces, algo más había por ahí, pero ese era el caso único, no he visto otra cosa. No. Yamil. Sí, bueno, hay bastante correo por la agencia postal británica y francesa, menos por la francesa, entre la costa del Pacífico de Sudamérica y el Caribe, y viceversa, ¿no? Ya de eso hay bastante, es algo relativo, pero más de una docena de cartas, ¿no? Sí, yo hace poco conseguí una que viene de San Tomás a Lima, pagando un shilling 4, ese no tenía, y también tengo una que viene de Guadalupe a Lima. Y la de Guadalupe es interesante porque es el correo francés hasta Panamá y el correo británico en el Pacífico. Sí, de Cuba a la costa pacífica de Sudamérica era inicialmente 2 chelines por media onza, y después del 64 un chelín por media onza. Un chelín por media onza, ok. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Andrés. Sí, para comentar que la carta que mencionó Oli del C-28 de Montevideo a Lima es una muy linda carta con un 4 pennies, franqueada con 4 pennies, y que fue por Magallanes. Eso es lo interesante, por supuesto con la Pacific. Es una pieza realmente muy interesante, además es una lista de precios. Que es ok, un printed circular, esos son mucho más difíciles de conseguir. Es muy interesante. Y una cosa que quería hacer notar es qué lindas las piezas que mostró de los C-28. Pues los C-28 en general tuvieron la característica de ser poco claros. A diferencia del B-32, que son bastante claros, los C-28 eran muy borroneados. Y los que mostraron hoy, la verdad que la gran mayoría fueron muy claros y muy lindos. Realmente son piezas excepcionales las que mostraron. Esta carta, Andy, la que dijiste vos que va a Lima, tiene una tarifa de 4 peniques, es decir, interesante porque, viste, son tarifas que no aparecen en ningún lado, digamos. Es una tarifa similar a mandar una carta de Uruguay a
Río de Janeiro entonces. Y eso que hace un camino mucho más largo. Sí, pero se ve que desde el punto de vista de como era una conexión británica, de alguna manera tenían una tarifa diferente. Sí, seguramente, sí, especial. Sí. Eso de alguna manera también ratifica la rareza, ¿no? Porque de repente ni ellos mismos sabían cuánto cobrar porque no era una ruta que se usara regularmente. Sí. Estoy buscando justamente, creo que tengo una muy linda desde Perú al Caribe, pero con porteo mixto, pero bueno, no la estoy mirando, estoy buscando y no la encuentro. Acá está. No, no, es de Perú a Suiza. Sí, generalmente las franqueo mixto van a Europa o a Estados Unidos. Nunca he visto yo ninguna del Caribe. Ah, está interesante. Sí, se ve. Gracias. Nada. ¿Algo más por ahí? Vuelvo a mirar las pantallas, ya le perdí la costumbre. Reinaldo me entrenó mal mirando las manos en el lado de participar. Era más fácil. Bueno, con eso no veo a nadie más. Olivier, en nombre tuyo, felicitaciones al grupo de estudio. Gracias por compartir toda esa investigación. Siempre lo importante es que quedan más preguntas, ¿no? Porque siempre hay que seguir buscando en esto. Muy bien. Y el día de mañana...